Hola a todos, en este video vamos a hacer una pequeña revisión de un ejercicio muy conocido que es la paradoja de Zenón. Digamos que para muchos la respuesta final parece como un poco simple, sí, pues evidente, pero la idea es practicar con este ejercicio lo que hacemos nosotros de sucesiones y series. Entonces dice el filósofo griego Zenón de Elea, ¿sí? Fue discípulo del filósofo presocrático Parménides, que afirmaba que el cambio o el movimiento era una ilusión. De las paradojas de Zenón que apoyaban esta filosofía, la más famosa es su argumento acerca de que Arquímedes, conocido por su habilidad de correr rápido, no podría superar a una tortuga en movimiento. La forma usual de la historia es como se narra a continuación. Aquiles empieza desde el punto S y exactamente en el mismo instante una tortuga empieza desde un punto A adelante de S. Después de cierta cantidad de tiempo, Aquiles alcanza el punto de inicio A de la tortuga, pero durante ese tiempo la tortuga ha avanzado a un nuevo punto B. Durante el tiempo que tarda Aquiles en alcanzar B, la tortuga se ha movido hacia adelante otra vez hasta un nuevo punto C. Al continuar de esta manera eternamente, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Entonces la idea es utilice una serie infinita para resolver esta aparente paradoja. Suponga que cada uno se mueve con velocidad constante. Entonces vamos a trabajar a velocidad constante. Entonces la paradoja se fundamenta en lo siguiente. Dicen que en el inicio, en t igual a 0, uno está ubicado en esta posición y el otro está ubicado en la posición A. El tiempo que le toma, ¿sí?, a Aquiles moverse desde la posición S hasta la posición A, digámosle que eso es un tiempo 1. Ese tiempo 1 lo utiliza la tortuga, este mismo tiempo lo utiliza la tortuga para moverse hasta allá. Después, el tiempo que utiliza él para moverse, ¿sí?, desde A hasta B, lo utiliza la tortuga para moverse de B hasta C. Entonces siempre se le va a estar escapando en teoría la tortuga a Aquiles. Lo que pasa es que cada vez hace un recorrido mucho más corto, entonces el punto C, punto D va a estar acá, entonces él está acá, él llega acá, se alcanza a escapar, queda en la posición E, ¿sí?, y van a estar así infinitamente. Lo que pasa es que cada vez los va a separar a una distancia mucho más corta. Entonces la idea es plantear esto como una serie. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a colocar distancias recorridas. Entonces, esta va a ser como la primera distancia que recorre Aquiles. Entonces, x1. La segunda distancia que tiene que recorrer es x2, x3. Sí, los puntos se van a ir acercando. Va a haber un punto E, un punto D, E, F, ¿sí?, y así sucesivamente. Y acá pues va a haber una distancia x4, ¿sí?, puntos suspensivos, hasta llegar a x infinito, ¿sí? Son distancias. Como estamos suponiendo velocidades constantes, entonces al suponer velocidad constante, ¿sí?, nosotros vamos a hablar de la fórmula de distancia. El distancia es igual a velocidad por tiempo, y de ahí podemos despejar tiempo, que es distancia sobre velocidad. Entonces podemos utilizar este paquete de fórmulas, donde pues vamos a asignarle a Aquiles una velocidad A constante y a la tortuga una velocidad B también constante. Entonces, de salida, para que exista la posibilidad, si el caso de alcanzar, deberíamos pensar en que la velocidad de Aquiles sea mayor a la velocidad de la tortuga. Entonces, pues entonces vamos a ir revisando. La premisa más importante del ejercicio
es que estamos diciendo que el tiempo que le toma al hombre recorrer la primera distancia es el tiempo que usa la tortuga para huir. Entonces, el tiempo, ¿sí?, que le toma a Aquiles recorrer la primera distancia la distancia x1 es el tiempo que utiliza la tortuga, bueno, que la tortuga utiliza para tomar ventaja. O sea, tomar ventaja es recorrer la distancia x2. Entonces, como lo vamos a plantear así, vamos a ir haciendo lo siguiente. Entonces, el tiempo 1, ¿sí?, que es algo en función de Aquiles. Vamos a colocar acá, función de Aquiles. Entonces, tiempo 1 sería la distancia 1 sobre, recordemos que es distancia sobre velocidad. Entonces, como estamos hablando de Aquiles, sería la velocidad A. Ese sería el tiempo. Ese mismo tiempo es el que utiliza la tortuga. Entonces, la tortuga para recorrer distancia. Entonces, ¿qué distancia va a recorrer con el tiempo 1? Entonces, mientras él se mueve en esta zona, recorriendo distancia 1, la tortuga aprovecha para recorrer la distancia 2. Entonces nos quedaría que la tortuga recorre la distancia 2, que es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la velocidad de la tortuga por el tiempo 1. ¿Sí? De lo que nosotros manejamos, sabemos que esta distancia va a ser la velocidad de la tortuga, que es una constante, por el tiempo 1, que es x1 sobre va. ¿Sí? O sea que nos quedaría que x es, haciendo un cociente de velocidades, sería x1 que multiplica a velocidad de la tortuga sobre la velocidad de Aquiles. Ahora, ya habiendo establecido esa segunda distancia, ¿sí?, estando la tortuga en el punto B, entonces Aquiles necesita hacer ahora el recorrido de este punto a este punto. Entonces él va a utilizar de nuevo, entonces, ¿cuánto tiempo? Entonces sería un tiempo 2, ¿sí?, pero ahora estamos recorriendo la distancia 2, ¿sí?, a la misma velocidad. ¿Sí? Ese tiempo podemos escribirlo como si fuese, entonces, x2, pero sabemos que x2, ¿sí?, es x1, ¿sí?, que multiplica velocidad b, velocidad a, eso es x2 por 1 sobre la velocidad a. O sea, lo que hicimos fue reemplazar el valor de x2. Ahora, mientras él hace el segundo recorrido, la tortuga se prepara para hacer el tercer recorrido. Está haciendo su tercer recorrido. Entonces, la tortuga lo que haría sería recorrer la distancia 3, ¿sí?, que es la velocidad de la tortuga por el tiempo 2. ¿Sí? O sea, ella hace su recorrido x3, que es la velocidad de v, por el tiempo 2, ¿sí?, y el tiempo 2 es x1 por velocidad de v sobre velocidad de a por 1 sobre la velocidad de a. Organizándolo, ese x3 nos quedaría como si fuese
x1 por, entonces queda velocidad de b sobre velocidad de a, pero esto queda al cuadrado, porque hay dos velocidades de a, dos velocidades de b. Y ahora cuando llegamos a la tortuga ya hizo ese recorrido, de nuevo a él le toca hacer el recorrido ahora de la tercera distancia. Entonces el tiempo que él gastaría sería tiempo 3, que es distancia 3, sobre la velocidad de a. Reemplazando, nos queda que el tiempo 3 es el x3, que era x1, velocidad de b sobre velocidad de a, ¿sí?, al cuadrado por 1 sobre la velocidad. Entonces, ese tiempo que él utiliza para ir de B hasta C, lo utiliza la tortuga para ir de C hasta D, o sea, para hacer su x4. Entonces, la tortuga mientras tanto va a estar haciendo x4, que es la velocidad de B, por el tiempo 3. O sea que el x4 sería velocidad de B por x1, velocidad de B, velocidad de A al cuadrado, 1 sobre la velocidad de A. O sea que tendríamos un x4 que es x1 velocidad de B sobre velocidad de A, pero al cubo ahora. Entonces, en términos generales, si yo voy a hablar del tiempo total que le toma alcanzarla, entonces tiempo total sería un tiempo t que es igual a un tiempo 1, ¿sí?, más un tiempo 2, más un tiempo 3, más un tiempo 4, ¿sí?, más tiempo 5, más, y de ahí en adelante, ¿sí? Sí, claro, hay que sumar infinitos tiempos, porque son como si recorriera infinitas distancias, cada vez más pequeñas, ¿sí? Pero si nosotros lo acomodamos, ¿sí?, revisando cuánto sería el tiempo total, ¿sí?, el tiempo 1 estaba dado por el valor de x1 sobre BA, entonces tiempo 1, x1 sobre la velocidad de A, más el tiempo 2, bueno, acomodando este con este, entonces sería x1 sobre la velocidad de A, pero multiplicado por velocidad de B sobre velocidad de A, por velocidad de B sobre velocidad de A, más el tiempo 3, este sobre este, entonces x1 sobre BA, pero multiplicado por velocidad de B sobre velocidad de A al cuadrado, más, y seguiríamos sumando, y en todo sería x1 sobre velocidad de A, y lo que cambia es que velocidad de B sobre velocidad de A ya no va al cuadrado sino va al cubo, más, y así seguiría. Entonces al final quedarían con que el tiempo total es una sumatoria en la que se tiene entonces desde k igual a 1 hasta infinito, ¿sí?, entonces x1 sobre velocidad de A por velocidad de B sobre velocidad de A, y esto es k menos 1, ¿sí? Esa es la forma de compactarlo, o sea que es una geométrica, ¿sí? Una geométrica, o sea, es de la forma a r a la k menos 1, ¿sí?, donde mi valor de A es el x1 sobre el BA y el valor de R es igual a velocidad de B sobre velocidad de A. Y la premisa para que ese tiempo sea finito es que R debe ser, valor absoluto de R debe ser menor a 1. O sea que velocidad de B sobre velocidad de A debe ser menor a 1.
O sea que la velocidad de v debe ser menor a la velocidad de a. O sea, esa es una condición que nos resulta más que lógica. O sea, la velocidad de la tortuga debe ser menor que la velocidad de Aquiles, para que cuando sumemos los tiempos nos dé una cantidad finita, ¿sí? Si la tortuga fuese más rápida, realmente nunca la alcanzaría. ¿Sí? Estarían recorriendo la distancia. Entonces, bajo esa premisa, la solución del ejercicio sería, entonces, si se cumple que la velocidad de la tortuga es menor a la velocidad de Aquiles, entonces el tiempo total sería 1, bueno, 1 no, a sobre 1 menos r, que es la convergencia de esa geométrica. O sea, t sería igual a, que es para nosotros x1 sobre la velocidad de a, ¿sí? Sobre 1 menos r, que es velocidad de v sobre velocidad de a. Haciendo las operaciones, nos quedaría que esto es velocidad de a menos velocidad de v sobre velocidad de a, y arriba nos quedaría x1 sobre velocidad de a. Simplificando, sería como tener x1 sobre velocidad de a menos velocidad de v, que realmente es la fórmula del movimiento relativo, ¿sí? O sea, nos quedó que el tiempo era igual a la distancia que lo separaba, que era x1, sobre la velocidad relativa. ¿Sí? Y ese sería el ejercicio de la paradoja de Zenón.